Conversamos esta noche con el senador independiente de la bancada PPD, Pedro Araya. ¿Cómo está, senador? Bienvenido. Hola Álvaro, gracias por la invitación. ¿Es necesario un cambio de gabinete o hay que esperar hasta después del plebiscito? Yo en lo personal creo que el presidente Boric debe decidir quiénes son sus colaboradores. Ahora bien, no podemos negarnos que hoy día el gobierno tiene una serie de problemas que probablemente un cambio de gabinete le permitirían tomar un nuevo aire para enfrentar la compleja situación que tiene el país en temas de seguridad, en temas económicos, en temas de salud. Pero esa es una evaluación que tiene que hacer el presidente si sus colaboradores están cumpliendo o no la función. ¿Podría influir en el apruebo, por ejemplo, un cambio de gabinete? Yo creo que no, yo creo que es muy poco probable que si el presidente realiza el cambio antes del plebiscito esto vaya a influir en el resultado electoral. La gente hoy día que está discutiendo qué va a votar el 4 de septiembre no se está preguntando quiénes son los ministros o quiénes podrían ser los próximos ministros, está preguntando cómo la nueva constitución los puede afectar en el día a día. Y en este sentido, por ejemplo, cuando hemos estado en reuniones en Antofagasta, en Calama, en Tocopilla, ¿qué dice la gente? Me reuní con gente del mundo evangélico, me dicen, oiga, senador, ¿cómo se va a conciliar el derecho a la vida con el derecho al aborto en la nueva Constitución? O los comités de llegado nos preguntan, bueno, si se aprueba esto de la vivienda digna, ¿cuándo vamos a tener la casa? ¿Cuándo vamos a poder acceder a qué tipo de casa? O la gente del sector minero pregunta cómo se compatibiliza la propiedad minera, el tema ambiental y la minería privada. Entonces, esa es la discusión. La gente no está pensando en el cambio de gabinete, si eso va a ser o no motivo de una inflexión en la campaña. ¿Por qué ya se decidió por el apruebo usted? Yo voy a votar apruebo porque creo que por primera vez en la historia de nuestro país se está dictando una constitución que se dicta por un órgano que fue elegido especialmente para ello, con paridad de hombres y mujeres, con participación de los pueblos originarios. Una constitución que plantea avanzar en derechos que la actual constitución no tiene. Además, también se consagran temas que a mi juicio son bastante importantes, como por ejemplo el reconocer la paridad de género, el reconocimiento de los pueblos originarios, entre otras cosas. Sin perjuicio de ello, que voy a votar a favor, tengo aprensiones respecto a algunos temas que está proponiendo la actual Constitución. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el sistema judicial. Me causa mucho ruido lo que se está diseñando como sistema judicial. Yo en lo personal creo que el Poder Judicial tiene que ser un poder del Estado en igualdad de condiciones con el Legislativo y el Ejecutivo, porque al final del día es una forma de controlar al poder político. La forma que se está proponiendo con este sistema de elección de jueces o de control de los jueces creo que no es más adecuado, le resta independencia al Poder Judicial. También tengo algunas dudas respecto de algunos derechos que se están consagrando, porque a mi juicio hay algunos temas que se consagran como derechos que no debieran ser tales, son más bien declaraciones de principios o políticas públicas que no debieran estar en los temas constitucionales. Por ejemplo, hay una serie de alusiones que se hacen a favorecer a ciertos grupos o ciertos tipos de personas, que yo creo que eso, más allá de la discusión constitucional, son más bien políticas públicas lo que se está planteando, no la consagración de un derecho constitucional. ¿La plurinacionalidad, por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo más reparo respecto a la plurinacionalidad. Yo creo que es un concepto, a mi juicio, que puede ser una fuente interminable de problemas para los chilenos y chilenas y para el país. Yo hubiera omitido el concepto de plurinacionalidad en el texto constitucional que se propone. ¿Qué conflictos puede generar? O sea, yo creo que puede generar conflictos, por ejemplo, respecto a reivindicaciones de tierra, problemas que tenemos con algunos de nuestros vecinos, principalmente con el pueblo de Bolivia, entre otros. Ya. ¿Vio la foto de Morales con la...? Así es, vimos la foto. ¿Qué le pareció? O sea, yo creo que, bueno, cualquier persona puede regalarle a alguien un texto de la Constitución y decirle, mire, esto es lo que se está discutiendo en Chile, porque, bueno, evidentemente Evo Morales es referente para muchas personas en nuestro país y probablemente a esa persona le interesaba que Evo Morales conociera cuál es el texto constitucional que se está proponiendo. ¿No favorece el rechazo de esa foto? Es que yo en esto volver a insistir, yo creo que aquí los chilenos cuando están discutiendo la Constitución no están hablando respecto de quién lo está apoyando, no. Lo que ellos están preguntando, cómo la nueva Constitución los va a afectar en su día a día. Lo que la gente a uno le pregunta no es si el ministro tal o cual o tal parlamentario está por el apruebo o el rechazo. Lo que a uno le preguntan es en qué se traduce, por ejemplo, lo que se está proponiendo en el sistema previsional, en qué se traduce la vivienda digna. Lo que te comentaba recién, que nos preguntan la Iglesia evangélica y también la Iglesia católica, cómo se concilia el derecho a la vida con el derecho al aborto que se está consagrando. O, por ejemplo, las minorías sexuales nos dicen, bueno, ¿cómo se va a materializar todo lo que ustedes están planteando? O en el caso de la profesión, yo soy de profesión abogado, lo que nos plantean varios colegas abogados, bueno, este sistema judicial, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo va a existir, por ejemplo, lo que se ha planteado este sistema de justicia indígena con la justicia tradicional? Entonces, no hay una discusión respecto de, entre comillas, quiénes son los líderes de la prueba del rechazo, sino cómo esto va a afectar en el día a día a la gente. Las aprehensiones que usted tiene, que manifestó recién, ¿siente que se pueden solucionar en el Congreso con los candados que se establecen por la propia nueva Constitución para los primeros 4 años de implementación? Yo en lo personal espero que, porque yo creo que hay bastante conciencia que si se llega a aprobar el texto constitucional como está, es necesario realizar una serie de modificaciones y además hay que dictar una serie de leyes que permitan implementar la Constitución. Y esto va a necesitar un acuerdo político, por lo menos lo que se ha conversado es que
vamos a tener esta discusión, que vamos a buscar los acuerdos. El propio presidente Boric ha manifestado que el gobierno también está disponible a avanzar en esta línea de ver qué cosas habría que revisar, qué cosas habría que mejorar en la entrada en vigencia y en la implementación de la nueva Constitución en caso de ganar el apruebo. Usted está por el apruebo, pero los senadores Walker y Rincón están por el rechazo. Sin embargo, los tres están impulsando esto de los 4/7, de poder bajar el quórum para poder cambiar las leyes si es que gana el rechazo. En ese sentido, ayer estuvimos con el senador Latorre acá conversando y a él se le ha acusado de bloquear prácticamente esta iniciativa de los 4/7. ¿Qué está pasando con eso? ¿Se va a alcanzar a votar antes del plebiscito, que es la idea, no tener un plan B frente al rechazo, me imagino? Yo creo que aquí tenemos una tremenda paradoja, es como el mundo al revés. Si hay algo que la centroizquierda, desde la izquierda más dura, el Partido Comunista, hasta la izquierda más moderada, ha planteado desde que se recuperó la democracia, era terminar con los quórums supramayoritarios. Yo creo que si hacemos un poco de historia, el gran paquete de reformas constitucionales que se hicieron en Chile el año 2005 dejó, a mi juicio, 3 candados que impedían una modificación de la actual Constitución o que la dificultaban. A saber, los quórums supramayoritarios, el Tribunal Constitucional y el sistema electoral. El sistema electoral se eliminó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que se avanzó un sistema proporcional. Y nos quedaban estos dos, que era la composición del Tribunal Constitucional, sus atribuciones y los quórums supramayoritarios. Entonces, hoy día, que la derecha, después de casi 30 años, se abre a terminar con los quórums supramayoritarios, están dispuestos a hacerlo, y nos encontramos con que la izquierda más dura, como el Partido Comunista, el Frente Amplio, no quiere, y es algo que uno no entiende. Yo lo he dicho en todos los tonos. Si gana el apruebo, este proyecto lo que va a hacer es más bien parte de la historia constitucional chilena, se escribirán libros diciendo, mire, se intentó modificar los quórums supramayoritarios, esto fue lo que pasó. Pero si llega a ganar el rechazo, que es una posibilidad, porque es una legítima opción que hay ese día en el plebiscito, va a ser la verdadera llave maestra para continuar con algo que quieren los chilenos, que es una nueva constitución. Entonces, eso es lo que hemos dicho nosotros. Aquí no estamos frente a un plan B, no le estamos diciendo a los chilenos, mire, si gana el rechazo, va a haber, no sé, una nueva convención, va a ser una convención mixta, lo hará el Congreso. Eso no se ha discutido. Lo único que estamos diciendo con este proyecto, en un acto de realismo político, es decir, que el 4 de septiembre le podemos decir a los chilenos, mire, vamos a seguir con el proceso constitucional y se necesita un quórum más bajo para seguir con ese proceso. ¿Qué aspectos se podría modificar si es que finalmente se aprueba esto de bajar los 4/7? ¿Qué se ve discutiendo, por ejemplo, el 5 de septiembre si es que gana el rechazo? O sea, yo creo que si es que llega a ganar el rechazo el día 5 de septiembre, esta es la llave maestra para sentarse y ahí discutir qué es lo que se piensa. Si se piensa, por ejemplo, una nueva convención constitucional, se llama una nueva elección, se genera una convención mixta, se toma el proyecto que presentó la presidenta Bachelet en su minuto, más lo que se hubiera rechazado en esta Constitución, y a partir de eso se elabora un nuevo texto, se genera un panel de expertos. Eso se tendrá que discutir el día 5. Hoy día yo creo que la discusión es otra. Los chilenos y chilenas lo que están pensando es evaluar el trabajo de los convencionales constituyentes y si lo que ellos le proponen al país es la casa común de todos o no. Sí, ayer el senador Latorre nos decía que este proyecto era funcional al rechazo. ¿Qué le diría a usted? O sea, yo le diría que está profundamente equivocado y lo invitaría al senador Latorre a que saliera a la calle. Yo te apostaría que el senador Latorre, a reunión que ha ido, la gente no le hable los 4/7. Yo en todas las reuniones que he estado, en Antofagasta, en Calama, en Tantal, en Tocopilla, la gente no nos pregunta si se va a aprobar o no el proyecto de los 4/7. La gente lo que te está preguntando es, la nueva Constitución, cuando dice sistema de pensiones, ¿en qué se traduce? Por ejemplo, si yo me muero y tengo mi plata en la AFP, ¿la van a poder heredar mis hijos, sí o no? La gente, los comités de llegada con los que estuvimos hace 15 días atrás, senador, si se aprueba la nueva Constitución, ¿cuándo voy a tener mi casa digna? ¿Qué es una casa digna? ¿Con cuántas piezas? ¿Con cuántos metros cuadrados? La Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, ¿qué te dicen? El derecho a la vida, ¿cómo se concilia con el aborto? Eso es lo que está preguntando, la gente no está preguntando los 4/7. Los 4/7 es una discusión que yo creo que tiene un sector de la élite política que por alguna razón que yo todavía no logro entender, el Partido Comunista, el senador Latorre, el Frente Amplio, lo tomaron como que esto fuera la bandera del rechazo. Si lo hemos dicho en todos los tonos, esto no tiene que ver con la campaña, no está asociado a la campaña del plebiscito constitucional. Es más bien lo que hemos dicho, o va a ser historia constitucional o la llave maestra para la nueva Constitución. Finalmente, senador, ¿cómo se ha tomado en su circunscripción, en Antofagasta, en fin, la detención finalmente de la alcaldesa Karen Rojo con este escape cinematográfico que tuvo y ahora esta captura? Bueno, ha sido bien comentado el caso porque, bueno, primero por una parte no se entiende que la Fiscalía en su minuto no haya hecho la pega y sabiendo que tenía una persona condenada no haya pedido una medida de mínima como era el arraigo. Eso todavía no logra tener explicación la ciudadanía frente a que a otros casos comunicacionalmente hacen un montón de cuestiones, pero en este tema la Fiscalía no hizo nada.
Lo segundo, respecto de la detención, efectivamente ha sido muy comentada. Bueno, todo el mundo se pregunta cuál es la razón de por qué esté pidiendo asilo político. Si esto fue un proceso que pasó por todas las instancias, hubo un derecho a defensa, hubo un juicio que fue público, fue revisado además por la Corte de Apelación y la Corte Suprema, entonces tampoco se entiende mucho esta situación, pero independiente de eso, claro, también uno entiende en lo humano lo que está pasando acá, en ir a la cárcel no es algo que uno vaya a disfrutar. Todos sabemos, yo soy de profesión abogado, me tocó además hacer la práctica profesional en la cárcel de Antofagasta, en la cárcel de hombres y en la cárcel de mujeres, entonces uno sabe las condiciones que están los reclusos cumpliendo condena, entonces uno entiende también que ella probablemente en lo personal esté muy afectada. ¿Le sorprendió los delitos en los que ella está involucrada y le sorprendió la reacción de arrancar del país? Pues a mí me sorprendió que ella se fugara del país. Yo en algún minuto pensé que ella se iba a entregar voluntariamente, iba a cumplir con la condena, que era por lo menos la sensación que ella había transmitido en la ciudad, que una vez que estuviera la sentencia de término iba a acatar la última decisión de la Corte Suprema. Fue una sorpresa para todos. Sí, senador Pedro Araya, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches.